nuestros libritos. Vamos a comenzar el capítulo 1. Todos tienen sus papeles, sus libritos. No todos, porque tenemos 8 copias de la ley. 8 copias. 8 copias. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a comenzar otro tiempo de estudio de lo que es las marcas de la iglesia. Sí. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Amén. La victoria. No estaba preparado. Nunca se fueron por la iglesia. Qué va. Eso es para entrar con mucha energía. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Amor, Padre del cielo, gracias, Señor, por esta hermosa tarde que estamos aquí en tu casa, Señor, con los hermanos. Queremos pedirte, Padre Santo, que bendigas el estudio, la exposición de tu palabra, la interacción entre hermanos, Señor, que sea realmente conforme a tu voluntad, para ir estableciendo fundamentos sólidos sobre lo que es una iglesia. Queremos pedirte, Padre Santo, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, que podamos salir edificados, nutridos y capacitados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como todos ustedes tienen, la gran mayoría tiene sus apuntes, sus libritos, ¿verdad? Nosotros hemos estado considerando en la introducción cuál es la filosofía, cuál es la visión que muchas personas tienen en relación a lo que es la iglesia, ¿verdad? ¿Qué concepto la iglesia tiene de quién es Dios y de quién es el hombre va a determinar las prácticas de una iglesia? ¿Qué queremos decir con esto? Haciendo un sintético resumen de la clase pasada, la forma en que yo honro, venero, respeto, estudio, dimensiono el ser de Dios va a determinar qué es lo que yo voy a esperar de la iglesia en cuanto a sus responsabilidades, sus prácticas. Si yo considero al hombre como más importante, como más fundamental, ¿qué es lo que va a tender a hacer esa iglesia? Proveer de todos los recursos como para poder acomodar, animar, agradar al hombre. Entonces, la predicación no va a ser tan doctrinal, probablemente conceptos como disciplina no van a estar dentro de esa congregación, porque ¿cómo vamos a disciplinar a personas que no tienen ese concepto, esa idea? Porque si se ofenden, ¿qué vamos a hacer? Y eso es porque entonces nosotros estamos anteponiendo los intereses del hombre más que lo que debería ser la voluntad de Dios expresada en su palabra. Entonces, disciplina eclesiástica no tendríamos, un concepto de membresía tampoco. ¿Cuáles son los criterios para que hoy una persona, por lo general, en cualquier iglesia, se constituya en un miembro? ¿Cuáles creen que son? Compromiso. Claro, eso es lo que, pero en una iglesia en general, ¿cómo se determina que alguien sea miembro? Que se haya bautizado. Que se haya bautizado. Que haya levantado la mano y haya pasado al frente.
que haya pasado, que haya levantado la mano y después de 2 o 3 meses asistir y dice yo quiero ser miembro de esta iglesia. Entonces, básicamente nosotros no sabemos si la persona es creyente, primero, es decir, si no es realmente un regenerado, no sabemos si su compromiso para con la iglesia va a ser de manera voluntaria, es, yo quiero membretarme en esta iglesia, y según, tercero, decir yo me voy a comprometer en mi sometimiento para con las autoridades eclesiásticas, pero también en mi servicio para mis dones y talentos. Entonces es muy fácil acudir a una iglesia donde seamos consumidores de predicación, pero no asistir a una iglesia donde realmente seamos brazos, piernas, ojos, boca, oídos del cuerpo de Cristo. Entonces muchas veces da gusto poder decir, me fui a tal iglesia, qué bien que se predicó, se expuso la palabra de Dios, pero termina ese momento y yo me retiro y no pongo mis dones, mis talentos, mi compromiso, mi servicio en la causa del Señor. Quizá apacigüe un poco mi conciencia con alguna ofrenda monetaria, pero después yo ya no veo cómo de alguna u otra manera mi vida debe ser entregada al servicio de la causa de la iglesia. Entonces, repito, hay muchas iglesias que en función de eso establecen su membresía, y eso, como vamos a ir viendo, no es bíblico. Estamos en una época donde el concepto de membresía cada vez está siendo más cuestionado. ¿En qué parte de la Biblia dice taxativamente que nosotros debemos ser miembros de una iglesia? No hay una parte. Quizás podrías decir Hebreos 10:25, donde dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, tenés que estar en la iglesia, ¿verdad? Ciertamente. Pero después, los más grandes fundamentos para poder cimentar lo que es la membresía no son versículo y capítulo literal propiamente, sino inferencias sanas que hacemos en la Escritura. ¿Cuáles son algunas inferencias? ¿Cuáles son algunas formas en las cuales es necesario que digamos la membresía es necesaria en una iglesia? ¿Alguien sabe? Hechos capítulo 2, capítulo 6, por ejemplo, cuando había ayuda desatendida, la obra del ministerio crecía y ellos no podían dejar de estudiar la palabra en la oración, y entonces dijeron, escojamos en medio de ustedes varones temerosos del Señor para esta causa noble, que era la de atender a la iglesia. Entiende que es una iglesia reunida que estaba creciendo, en crecimiento, el Señor añadía, y este se da en un contexto de iglesia. Totalmente, perfecto. Vemos el ejemplo apostólico entonces. En Hechos 2 ya primeramente vemos que 3.000 personas son añadidas al cuerpo de Cristo. Dice que los que creyeron fueron añadidos a la iglesia universal de Cristo. ¿Amén? Amén. No, no dice eso. Ellos añadieron a la iglesia. Eso, a la iglesia. Y entendemos a la iglesia como el cuerpo de miembros, el cuerpo de creyentes, perdón, unidos y reunidos localmente. ¿Verdad? Todos los creyentes somos miembros de la Iglesia Universal, ciertamente, pero cuando hablamos de iglesia, necesariamente tenemos que traer a nuestra mente una congregación local en la cual yo voy a desarrollarme. ¿Cómo puedo perseverar en la comunión, en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones con gente que yo nunca vi? Con la Iglesia Universal, como yo puedo ser miembro. Después, ¿qué otras cosas más podemos ver que nos dicen, sin decirnos directamente, si nos llevan a la idea de que es válida la idea de membresía? ¿La disciplina eclesiástica puede ser? Mateo 16, Mateo 18 habla que solo está dando la disciplina que cuando uno peca contra tu hermano, ve y trata de estudiar solo, y si se arrepiente, hagan a tu hermano para pasar. Después, si no se arrepiente, ve con 2 o 3 para que interprete la palabra, o si no, a la iglesia, y si no se arrepiente aún, tenlo por testigo público. Es decir,
Es decir, que estaba algo constituido, algo establecido. inclusive, ligeramente, Hechos 2:47, que se ve ciertamente que habla de la Iglesia universal, pero a la vez que dice que pueblos estaban unánime, tenían todo en común y veían eso y hacían cosas para la sociedad también. El Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Totalmente. Entonces, tenemos el concepto de disciplina, como si no hay membresía establecida, como si no hay un cuerpo de hermanos localmente reunidos, ¿cómo se puede llevar a cabo Mateo 18? Confrontar uno a uno con testigos y después decir a la iglesia si no hay una iglesia. Entonces, en ese pasaje no te está diciendo es necesario que te membretes en una iglesia, pero sí te está llevando a que desarrolles la idea de que sin una membresía no se puede llevar a cabo esos pasos. Pero después tenemos otro ejemplo, entonces, ya hemos dicho Hechos 2:42, hemos citado ahora Mateo 18, y además, en el clásico pasaje de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre de que de no asistir, ¿verdad? Entonces, ¿asistir a dónde? A un cuerpo de una iglesia local, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿Para qué nos vamos el domingo a la iglesia, a la congregación de los santos según Hebreos 10:25? Para edificar. Para estimularnos a las buenas obras, para confrontarnos, para animarnos, para ayudarnos los unos a los otros. Si yo estoy sentado en el sofá de mi casa con mi control viendo una predicación por Facebook Live con mi cafecito de por medio, sin tener nadie a mi alrededor, otro hermano de la fe, en un lugar establecido, ¿cómo yo voy a poder estimular a los demás a las buenas obras, siendo que yo no soy parte de un grupo de hermanos, de un cuerpo localmente establecido? Entonces, esto es muy importante porque una vez que nosotros sentamos las bases de la membresía, que vamos a ver después, cuando nosotros sentamos la base de la membresía, otro factor importante que viene aparejado a esto es, si hay una necesidad de membresía, también hay responsabilidades y hay beneficios. La iglesia no es simplemente para exigir, sino también para ofrecer consuelo, orientación, consejería. También creo que dirige a la iglesia también creo que habla que los pastores velan por sus almas y van a saber velar, no está una responsabilidad no sobre todas las personas inclusive que vienen a la iglesia, sino por aquellos que son miembros principalmente. Los que vienen se benefician también, Sí. pero por lo que están velando principalmente es por aquellos que están ahí. Ahí tenemos dos realidades. Un pastor que debe velar, pero que le dice también a la membresía, someterse a los pastores. ¿Cómo me puedo someter a aquel a quien no conozco? ¿Y cómo yo puedo velar por aquello con lo que no me relaciono? Es necesario entonces la membresía. Y después las analogías del Nuevo Testamento, redil, cuerpo, templo, con el ladrillo, ventana, puerta, cimiento, pero el todo constituye una unidad. Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a la página 16, vamos a ver un poquitito. Página 16. La iglesia es la comunión unificada de Dios. La iglesia es la comunión unificada de Dios. Estamos leyendo el libro de la iglesia de Jeffrey Johnson. Dice, el Señor Jesús en Mateo 16:18 fue el primero en utilizar la palabra iglesia para describir a su pueblo cuando dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra griega traducida como iglesia es eclesia, que significa asamblea. Cuando Cristo usó la palabra eclesia para hablar de su pueblo, la agregó para significar algo más que una asamblea ordinaria de personas. Esto es importante porque en la antigua iglesia, eclesia no tenía relación con cristianos reunidos, simplemente era la reunión de varias personas para discutir, debatir o analizar X cosas. Entonces, ya estaba este concepto, pero cuando Jesús utiliza la palabra iglesia es para hablar y tener bien en concreto
reunión de los santos, reunión de su pueblo. Aunque algunos puedan plantar el Evangelio evangelizando a los no creyentes y otros puedan regar el Evangelio enseñando a los creyentes, solo Dios puede dar el crecimiento. Es decir, es el Señor y solo el Señor quien añade a la iglesia cada día quienes están siendo salvados. En consecuencia, como Cristo es quien edifica la iglesia, Cristo es su dueño. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Esto significa que la iglesia no pertenece a los pastores ni al pueblo, sino al Señor. Es crucial entender esto. Cristo es el propietario único de la iglesia. Esto es muy importante porque la iglesia no es una democracia. No se hace lo que la mayoría quiere. La iglesia debe tomar sus determinaciones en función del ejercicio que vamos a ver más adelante, del ejercicio de las llaves de autoridad que Dios les dio, por un lado a los oficiales, pastores y diáconos, y a la membresía, al grupo de miembros. Cuando estas dos partes trabajan en conjunto, entonces ahí se toman decisiones. Pero aún así, por más de que estas dos partes estén trabajando conjuntamente, tampoco se toma una decisión porque conjuntamente y por mayoría se dijo esto vamos a hacer, sino que aún las decisiones que se toman tienen que tener un respaldo bíblico. ¿Qué pasaría si todos ustedes aquí dicen, los miembros con sus pastores, con sus diáconos, dicen, dejaremos de congregarnos domingo porque la gente está muy cansada, nos vamos a reunir sábado a la tarde y ahí vamos a presentar nuestro día del Señor al Señor? ¿Tomaron una decisión democráticamente? Sí. ¿Tomaron una decisión en conjunto? Sí. ¿Tomaron una decisión bíblica? No. Entonces, no siempre que haya unanimidad en una decisión en la iglesia significa que tenga respaldo del Señor. Es importante la comunión de las dos partes siempre y cuando esa decisión que se tome tenga respaldo bíblico. Si la iglesia en conjunto dice con sus pastores, sí, el hermano cayó, el hermano pecó, pero no le vamos a decir nada para que no se ofenda, o vamos a nombrarle nomás de pasada su pecado, pero que evitar en lo posible que él se pueda o ella se pueda sentir ofendidos. Entonces todos los miembros dicen, sí, está bien, no le vamos a decir para que no se moleste. ¿Se tomó una decisión en conjunto? Sí. ¿Se tomó una decisión bíblica? No. Absolutamente. El Señor, como el dueño de la iglesia, Él determina las reglas y nosotros nos sometemos a esas reglas. ¿Correcto? Muy bien. La palabra iglesia comunica esta verdad. La palabra iglesia o church en inglés, ¿verdad?, deriva de la palabra griega kuriakon, adjetivo neutro de kurios, que se traduce como Señor. La palabra kuriakon solo se encuentra dos veces en el Nuevo Testamento y significa perteneciente al Señor. Una de las características que identifican a la iglesia es que pertenece al Señor, es decir, lo que distingue a la iglesia de las asociaciones seculares, los clubes sociales y otras congregaciones religiosas es que la iglesia es una posesión única de Dios. La iglesia es una posesión única del Señor. Por eso la gente no debe definir lo que se puede o no hacer en una iglesia, sino solamente la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos que la iglesia, o mejor dicho, los miembros o las personas definen lo que se debe hacer en la iglesia del Señor de manera errada. Cuando, por ejemplo, vemos eso. No, los himnos y los salmos son más antiguos, muy del viejazo ya, ¿verdad? Entonces vamos a cantar esos himnos o esas canciones ya más contemporáneas, más modernas. Ojo, no hay problema con que cante una música que se hizo el año pasado. La pregunta ¿es el contenido de ese himno reverente que exalte la obra, la gracia de Cristo, de Dios para con su pueblo? Porque si la idea es simplemente repetir como mantra ciertas ideas, entonces cuando la gente dice no, ya no vamos a cantar eso, vamos
vamos a cantar esto que son más fáciles o que da más gusto, porque esto es lo que está de moda. La iglesia está definiendo algo que Dios determinó que debe ser reverente. Sí, Y ahí sería, yo no sé si para muchos clientes. claro. Prácticamente toda, no es, al final la educación no es para el Señor, sino que es para lo que le gusta. Por eso la predicación ya no dura. Y yo digo que yo no tengo reservas con relación a la duración, que dure 1 hora y media no le hace más espiritual que una que dure 40 minutos también, ¿verdad? Pero cada vez nosotros estamos viendo predicaciones de 15, 20 minutos, rápido, casi no se abre la Biblia, y si se habla de la Biblia es así de pasada, pero con un conjunto de experiencia, de anécdotas, algunos cuentan chistes. Entonces, ahí vemos cómo la iglesia no tiene una visión elevada de Dios, y como decía en la introducción, la visión que tengamos de Dios va a determinar cómo vamos a hacer las cosas para el Señor. Muy bien. Es muy común encontrar en el Nuevo Testamento la frase iglesia de Cristo o iglesia de Dios repetidamente en el Nuevo Testamento. En consecuencia, la iglesia de Dios, tal como se define en la Biblia, no es un grupo de incrédulos que se reúnen en el nombre de Cristo, como los mormones, los testigos de Jehová. Más bien consiste en su pueblo, aquellas personas particulares que han sido llamadas por Dios a través de la fe personal en Cristo. Acá ya te está dando un criterio fundamental de qué requisito debe tener una persona para ser miembro. ¿Cuál es? Ser un regenerado, ser un hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos si es hijo de Dios? Vos y yo no podemos saber, no podemos ver el sello, las arras del Espíritu Santo en la mente, en el corazón de las personas. Pero lo que la iglesia hace es corroborar si hay una coherencia entre lo que yo predico y como yo vivo. Entonces, mientras más distante sea la diferencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, probablemente es porque no soy hijo de Dios. Entonces, yo no puedo decir, fulano, yo sé, vos no sos hijo de Dios. Porque yo no puedo ver el sello del Espíritu Santo en esa persona. Pero vos me decís que sos un regenerado, pero hablas como mundano, pensás como mundano y te divierten las cosas de la gente de este mundo. Entonces, si ladra, si dice wow, si se rasca, si se da vuelta antes de acostarse, ¿qué es? Perro, ¿verdad? Sí. Contrario. ¿Y qué le dijiste? Y que por supuesto lo que pasa es que le dije, Claro. no, pero usted es el Señor de la salvación. Y vos lo que tenés que hacer es orar por tu vida, por tu prima, por tu... ¿Qué fue lo que está perfecto? Por eso es importante que cuando nosotros discutimos con gente, escuchar bien lo que te está diciendo y sobre eso que te dice, captar ahí la idea y tratar de refutar con sus mismas palabras. Las salvaciones del Señor, las salvaciones de Jesús, que fue lo que dijimos en la predicación de la cena de fin de año. Y pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo Jesús. Si Él está viviendo, si está morando, si se alegra, se embadurna en el fango del pecado, ¿de qué fue salvado entonces? Entonces podemos decir perfectamente, podría decirle esto, cierto, yo no sé si efectivamente es hijo o no de Dios, pero por sus frutos nosotros en realidad tenemos que verle como no hijo de Dios, y si posteriormente se arrepiente, ahí entonces consideraremos la posibilidad de verle como un hijo de Dios. Pero hasta ahora, en este momento, enero 2025, él no es un hijo de Dios porque no vive, no se comporta, no habla, no piensa como un hijo de Dios.
ese tipo de momentos van a encontrar por todos lados. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de momentos porque podría dar lugar a una doctrina muy complicada que algunos creen del cristianismo carnal. Yo hice una confesión, reconocí a Jesús como mi Señor y mi Salvador y después viví como se me antojó toda mi vida. ¿De qué fuiste rescatado entonces? ¿Dónde hay el metanoia, es decir, el arrepentimiento, el cambio de dirección? Que me iba al norte, ahora me voy al sur, que me iba a la derecha, ahora me voy a la izquierda. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde hay la transformación? ¿Sí o no? Lastimosamente son nuestros familiares que sus hijos están lastimando el nombre del Señor. Porque tuve un mal caso, una iglesia de Brasil, donde también yo vivía, mi prima se va a casar con un hombre que se está separando, todavía no es divorciado, pero ya hicieron un compromiso en la iglesia. Así, todo porque se quiere, no sé, dice que el Señor que se va a casar, él se va a casar en el Jordán, que se queda, es demasiado bueno ya el Señor. Y yo veo esas cosas, pero porque eso no está bien, ¿verdad? Y son bautistas también, ¿sabes? O sea, hasta que punto nos estamos quedando de que por querer agradar a mis hijos, por querer que los hijos de los pastores estén bien, entre comillas, se hace todo ese tipo de cosas cuando no se conoce. Claro. Entonces, yo prefiero creer que son creyentes, no confrontarles y no me preocupa la santidad de Dios del cual yo soy representante, porque yo digo que soy cristiano, representante de Cristo, pero vivo totalmente como Belcebú. Entonces, ¿de quién soy hijo? Yo al decir eso soy la mala, porque estoy juzgando. ¿Y qué podemos decirle, por ejemplo, a una persona que dice, pero él es o ella es creyente, se apartó, se alejó, vive como se le antoja, pero es hijo de Dios? Porque no le está yendo mal, al contrario, va bien, está estable. Le podemos decir, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una manifestación de que no sos hijo de Dios es que aún pecando, haciendo lo que se te antoja, no recibí disciplina del Señor. Esa es seguridad de que no sos hijo, porque Él no disciplina a los extraños, los bastardos. Porque también, hermano, muchas veces se tiene tipo como un parámetro más o menos en el mundo, ¿no? De bendición de que te vaya todo bien en las finanzas. En el tema de la así, buscando las finanzas, pero vive el pecado y sigue el pecado igual, ¿cómo van a ser? Bendecido. Salmo 73. Pero ¿qué pasa? Eso entendemos que nos queda un parámetro. Obviamente que si hacemos bien las cosas, generalmente, porque son principios, puede ir de bien. Pero muchas veces, hay paso de ir a poder entender el Señor, pero muchas veces por causa de pecado, no pecado, ¿verdad? Pero generalmente, si uno es prudente, hasta el ateo puede ir de modo bien. En lo económico, desde el punto de vista del parámetro humano. Claro. Si en la finanza, lo cual no es una clara Evidencia. de ser bendecido por Dios. Totalmente. Porque si vive en pecado, anda inclusive puede ser que te vaya muy bien robando desde el mundo y que no te pillen. Claro. Pero ¿qué pasa? Claramente el Señor no le está disciplinando, como está diciendo vos, es un bastardo. Creo que le está yendo bien en lo económico, en el mundo. Satanás le tiene que En un sentido así equilibrado, Satanás también
si entendemos esa prosperidad, dar bendición económica, prosperar en los negocios, tener cierto reconocimiento, pero alejándote del Señor. O sea, puede ser una persona muy adinerada, muy, entre comillas, bendecida, pero alejada del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo? Armas tesoro de aquí en la tierra donde el orín corrompe, ¿verdad? Y después, ¿cuáles son tus tesoros celestiales? Hermano, Sí, realmente diríamos que ser hijo de Dios no es necesariamente porque vos sos hijo de la iglesia, multimillonario. Eso no se basa en lo que estamos hablando, el tema de la obediencia, sino que primera Corintios claro que dice que todo aquel que practique el pecado es del diablo. totalmente. No hace falta inclusive ni nosotros salir de ese esquema y decir, mira, vamos a leer la escritura. Así son los hijos de Dios, así son los hijos del diablo. Sí, Porque el Señor no dice, tipo, entre media, uno que quiere hablar mucho, argumentar por su hijo o su hija, que no es creyendo nomás como iglesia, no. Realmente es su evidencia, porque está el hipócrita y está el que es el creyente que lucha. sí, El creyente tiene lucha, nosotros luchamos, cada uno de ustedes somos pecadores que luchamos con el dulce de leche. Pero es ahí donde tenemos que ver que el nuevo nacimiento, que la nueva naturaleza, según primero dice que la simiente de Dios permanece en nosotros. Y dice que eso es lo que nos empuja a no caerte. Es como esa oveja, llora cuando está en el lodo. Está en el lodo, es una naturaleza, pero el chanchito perfumadito, parece, pero es chancho, su naturaleza le impide también, pero tanto la iglesia. Por eso es más peligroso el moralista dentro de la iglesia que aquel que golpea a su pecho y dice, Señor, ten misericordia de mí. Porque eso el Espíritu Santo le va a fortalecer y alguna vez el Espíritu Santo lo que va a tener que le va a fortalecer para vencer esos pecados con la disciplina espiritual que él empieza a hacer. puede haber gente que esté activando en la iglesia que no sabe hijo de Dios. Según Marcos, capítulo 1, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Según el Evangelio de Marcos, el primer milagro que hizo Jesús fue el exorcismo de un endemoniado. Ustedes lo pueden ver, Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Ahora es interesante, a diferencia del endemoniado gadareno que recorría cementerios y cosas así, porque se le había sujetado con cadenas y que estaba en lugares así fétidos, nauseabundos, peligrosos. ¿Dónde estaba este endemoniado? En la sinagoga. Entonces dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre, dice el versículo 23 del capítulo 1, un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, que tiene con nosotros Jesús Nazareno. Pero cuando se manifestó este endemoniado, cuando en el versículo 22 se admiraban de su doctrina de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces quiere decir que este endemoniado probablemente tenía años de estar ahí en la sinagoga. Y como siempre escuchó, el rabino dijo esto, el otro fariseo decía lo otro, el escriba X decía esto, y nunca se confrontó con la palabra autoritativa verdaderamente de Dios, solamente se le confrontó con tradición de hombres o como sistema de interpretación de hombres, calladito, sentadito, corbatita, perfumado, bien vestido. Además que hermano, aparentemente, desde el punto de vista humano, nos disfrutan algo muy eso. ¿Qué tiene esto nosotros que somos sabios? Digo, no, todavía ni se dio cuenta inclusive. Totalmente. Has venido aquí para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Si le está diciendo vos sos el santo de Dios, ¿qué es lo que entonces no estaba viendo en los otros que predicaban antes? ¿Qué no había? Santidad. No había entonces santidad. Entonces, podemos estar en medio de una congregación y eso les diría que hasta es bíblico. Podemos estar en una congregación donde va a crecer trigo y cizaña.
es dentro de la iglesia, dentro del reino del Señor, es donde hay trigo y cizaña. No en el mundo, es dentro de la iglesia. Y la cizaña se parece demasiado al trigo, pero no es trigo. Muy bien, ahí en el párrafo 2 de la página 17 dice: el material que Dios utiliza para edificar su iglesia es su pueblo redimido. Vamos a mirar Efesios 2:19. Dice 2:19: así que ya no soy extranjero ni envenenadizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Imagínense lo que es esto, hermano. Esto lo estaba predicando hoy en la congregación, estamos viendo Hechos. Y en Pentecostés desciende el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, ¿quiénes tenían el Espíritu Santo? Morando así de una manera más poderosa, por llamarlo así. Sacerdotes, algunos profetas y algunos reyes. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Acá en Pentecostés y Pedro dice: esta gente que está hablando ahora en lenguas no está borracha, sino que se está cumpliendo la profecía de Joel. Van a tener visiones, mis hijos y mis hijas van a profetizar. Esto ya no se va a centrar solamente en unos cuantos, sino que van a todos los miembros, hombres y mujeres, renacidos por el Señor, van a poder profetizar en términos de, van a poder predicar la palabra con autoridad. Ahora, ¿dónde estaba circunscrito? ¿Dónde estaba ubicado el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dónde estuvo primero? ¿Y después? En el tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo. ¿Después dónde estuvo? En el templo. ¿Y en el Nuevo Testamento? ¿Dónde descendió? En Pentecostés, lenguas como repartida de fuego sobre los creyentes. ¿Qué está diciendo ahí? Tomando en cuenta lo que dice aquí Efesios 2:22. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo desciende para conformar ahora el nuevo templo de Dios, que es la iglesia. De tal manera que donde vos estás, está la presencia de Dios. Ya no hay más ese, me voy allá a la iglesia de aquí, porque ahí se siente la unción del Espíritu Santo. Eso es volver al Antiguo Testamento. Pero no hace la falta irse acá porque hay mucha gente que en la iglesia evangélica se quiere ir porque ahí se siente algo diferente. Porque la forma en que predica, no, hombre, así salgo llorando toda la vez. Pero cuando vos entendés esto, que a Dios le plació hacer morada de su espíritu, tu cuerpo, ahí vos entendés de otra manera cuando debe ser tu rol, tu responsabilidad como miembro de la iglesia de Cristo, porque ahora vos estás llamado a llevar la presencia de Dios en todo lugar donde vos, no solamente en el edificio que conocemos como iglesia. Esto es algo serio, muy serio, demasiado serio. Entonces, si vos sos templo del Espíritu Santo, es decir, sos hijo de Dios, ¿qué haces con esa gente que vive como se le antoja, piensa lo que se le antoja, dice grosería, hace chistes verdes, y él es el templo del Espíritu Santo? Está poniendo en medio. Pedro, entonces estamos hablando de que Dios construye su iglesia en función de esas piedras, y ellos son su hijo, su pueblo, ¿verdad? Pedro explica que los santos son las piedras vivas que forman una casa espiritual. La piedra angular es Cristo y las otras piedras del fundamento son los profetas y los apóstoles. Además, todos estos elementos de construcción se colocan y entrelazan para formar una única estructura o templo. La iglesia se asemeja no solo a un edificio o un templo, sino también a un cuerpo.
Al igual que la metáfora de un edificio, la metáfora del cuerpo comunica que la iglesia está formada por diferentes miembros que se unen para formar una sola entidad. La iglesia tiene múltiples miembros que están espiritualmente unidos y entrelazados en un solo cuerpo espiritual bajo el liderazgo único de Cristo Jesús. Así, la iglesia es una. No, por eso no hablamos de las iglesias de Cristo, hablamos de la iglesia. Ciertamente hay iglesias locales, pero el conjunto de todas esas iglesias locales constituyen la iglesia del Señor. Muy bien. La unidad invisible de la iglesia universal. Sin embargo, es importante señalar que la unidad de la iglesia no se debe a una organización externa. La unidad del cuerpo místico de Cristo es más bien una consecuencia de la comunión y la unión que todos los creyentes comparten en la persona de Cristo por la fe. Esta unión con Cristo no es física ni visible, sino invisible y espiritual. Y aquí quiero hacer un comentario al margen. Fíjese, la unidad del cuerpo místico de Cristo es más bien una consecuencia de la comunión y la unión entre todos los creyentes que comparten en la persona. Es decir, cuando nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, eso se va a manifestar en una comunión que voy a tener con mis hermanos. Eso explica, puede deberse a otros factores del mundo. Eso podría explicar por qué hay iglesias donde el relacionamiento entre sus miembros es tan frío, tan distante, tan indiferente, porque no están unidos a Cristo, y al no estar unidos a Cristo no sienten amor por aquellos que están llamados a ser sus hermanos, que son su cuerpo. Entonces puede ser que estemos bajo un mismo techo muchas personas que no tengamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y por eso es que esta unión es una construcción humana. Queremos hacer campamentos, conciertos, conferencias, hora feliz, no sé, lo que fuese que sea, para promover la comunión, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que definir primeramente es si somos o no hijos de Dios. Porque si sos hijo de Dios, vas a buscar la comunión. Nadie te tiene que forzar. Como yo siempre le digo a los hermanos allá en mi congreso, yo ya me siento mal cuando les digo, quédense, compartan, busquemos la comunión, porque si sos hijo de Dios, eso va a ser algo natural, como cuando el bebé nace y le ponen en el pecho de la mamá. ¿Quién le dijo, quién le mostró dónde está el pecho y cómo tiene que comer? Es algo natural. ¿Sí o no? No, generalmente esas cosas se hacen en una iglesia donde no hay entendimiento para retener a la gente. Tipo, generan trabajo, pero para retener a, no sé, esa economía real, donde dice la palabra, hay una armonía, donde dice que estamos siendo retenidos porque es allí donde Jehová bendice y vida eterna. Es decir, que hubo retención, de ellos soportando. Total. Hay una naturalidad ahí de burlas, hermano. Artificial. Totalmente artificial. Entonces, si nuestra iglesia está siendo fría, si las relaciones son indiferentes, si los hermanos no se buscan, no se llaman, no nos importa la vida del otro, y comenzaremos por lo que siempre nomás luego tenemos que haber comenzado, por lo básico, que es el Evangelio. Ver si realmente estamos tratando con regenerados o con degenerados encubiertos. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Si sos miembro del cuerpo de Cristo, vas a buscar la comunión. En otras palabras, los creyentes no se unen a Cristo al unirse a una iglesia local. Los creyentes no se unen a Cristo al unirse a una iglesia local. Más bien, se unen a Cristo por la fe y después son impulsados interiormente por el Espíritu y la palabra a unirse a una iglesia local. De esta manera, solo los creyentes son miembros de la Iglesia Universal, y solo los miembros de la Iglesia Universal son candidatos apropiados para ser miembros de la Iglesia local. Responda con seguridad, verdadero o falso.
¿Puede haber falsos creyentes en la iglesia universal? En la iglesia Universal. ¿Cómo? ¿Puede haber falsos creyentes en la iglesia universal? Universal. No, nunca. ¿Puede haber falsos creyentes en la iglesia local? Trigo y cizaña que crecen. O sea, la iglesia universal está constituida auténticamente por todos los regenerados del pasado, del presente y del futuro. Pero la iglesia local sí puede, porque no somos Dios, sí se nos puede filtrar y tiene una pinta de oveja, pero es un novazo. Pero no lo podemos ver fácilmente. Sí. Con relación al tema de la coinonía y comunión, Mm. ¿no cree que puede inferir también que, o puede ser por causa de que su personalidad, por ejemplo? Porque, por ejemplo, yo entiendo que el carácter de Johnny, por ejemplo, tiene, puedo decir, hermano, ya que Johnny tortilla, tortilla, y se queda. Entonces, y es algo más informal. Hay otros que son más formales y le gusta primero que se organice y todo. Mm. No podría ser eso también un factor que, Tipo más delicadeza, mamá. o eso se tiene que tratar también, ese tipo de por qué no se está quedando. Porque a nosotros pasa que de repente acá la mayoría somos así, nos quedamos todos. Sí. Pero hay algunos que sí, ojo, Sí. formar una imagen para no hay problema. Oye, no sería cuestión de carácter o podemos mirar que por su falta de entendimiento. ¿Y cómo tratar eso? ¿Cómo vamos a tratar eso? ¿Directamente o...? Primero, es una realidad que nos afecta a toda la iglesia. No es solamente acá, te puedo asegurar que toda la primera en mi congregación le hablamos, le alentamos, le desafiamos, no le entra bala. No le entra bala, no le entra bala. Pero, ¿cómo tratar eso? Y probablemente mostrarle cuáles son sus responsabilidades como miembro de la Iglesia del Señor y por qué es necesario que busque esa comunión si verdaderamente es hijo de Dios. Ciertamente yo creo que hay personas que, ya sea por motivos laborales o por motivos, como decir, que de repente les gusta un poquito más estructurado, quizás no se quede, pero si no se queda hoy, es una persona que vos sabés con la que vos podés contar, que le podés pedir un favor o algo, una ayuda para la iglesia y va a estar ahí. Entonces yo creo que eso es excelente. Esa persona está buscando la comunión. Ahora, si ni quiere compartir con los hermanos y si le buscas, no quiere participar, no quiere comprometerse, quiere calentarnos más un banco, ahí sí hay un problema y hay que tratar eso. Nuevamente le vamos con el evangelio, pero segundo le vamos alentando, motivando. Y si queremos fomentar la comunión, comencemos nosotros. Ahí se me cuenta. Yo no le voy a negar, nuestra congregación años atrás era así, creyente tallarín. ¿Cómo? Creyente tallarín, de domingo a domingo. ¿Verdad? Termina al otro domingo, termina el domingo al otro domingo. Tallarín o asado, como le quieran llamar, no sé qué se come más domingo, pero solamente el relacionamiento era porque tenemos que irnos al domingo, pero ¿y después qué? Reuniones de oración o estudios bíblicos de la semana o lo que fuese que sea, no hay manera de sacarle de su comodidad para que venga. Alentemos, vení hermano, vamos a compartir, no va a ser una predicación, no te vamos a estar al compromiso, vení, vamos a compartir juntos, te un cafecito, lo que fuese que sea. De a poco eso se va. Y ya más o menos ya, yo ya te expliqué lo mismo. Claro. Es más, responda con verdadero paz. ¿Puede un creyente asistir todos los domingos a la casa del Señor sin congregarse? Escúchame. ¿Puede una persona asistir todos los domingos a la iglesia, a la casa del Señor sin congregarse? ¿Cómo? Según Hebreo, que congregarse no conlleva solamente asistencia. Correctísimo. Vos viniste, llegaste ahora,
te fuiste ahora. Escuchaste el sermón, te retiraste. Pero en ningún momento, por ejemplo, vos le animaste o le estimulaste a tu hermano al amor y a las buenas obras. En ningún momento le exhortaste, le animaste, le aconsejaste. ¿Sabes qué? No te congregaste. Participaste, viniste, pero no te congregaste. Son cosas totalmente diferentes. Ejemplo sería uno que viene tarde de mujer más. Aunque antes optaba por una movida canísimo. Pero ponele que vino, comienza a las 9, vamos a suponer. Vino a las 8:30, termina a las 12, se retiró a las 12:30. Pero, o sea, padre, digamos que estuvo nomás, se sirvió nomás, está ahí, y su mente está. Ya está pensando en el fútbol de la tarde, en el trabajo o la tarea si es adolescente, la tarea del colegio o de la facultad del día de lunes. Está en cuerpo, pero su alma no está. Si su cuerpo está, pero su alma no está, usted piensa que se va a preocupar por exhortar, animar, estimular a los demás a la amor y a la buena obra. Entonces, esto es decir, vos podés venir, pero no te congregas. Vos venís, está tu cuerpo, y a continuación, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Por qué interpretaste del sermón? ¿Por qué deciste esto? O sea, que a mí me parece esto. ¿Qué te parece? O te acercás al pastor, a los hermanos, le viste ahí a una hermana medio depre ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué es de tu vida ahora? Está pirañero, para así decirlo. Vos le estás estimulando al amor y la buena obra. Ahí cumpliste tu congregación. Te interesa. Te interesa. Lo mismo que yo le digo a los hermanos. Una cosa es creer en la importancia de congregarnos los domingos y otra cosa totalmente diferente de la noche al día es tener una visión del día del Señor. Son cosas muy diferentes. Porque si vos tenés una visión de congregar, te vas a decir de 9 a 12 para el Señor. Amén. Si vos tenés una visión del día del Señor, vengo, me congrego, estimulo a la fe en la buena obra y después durante el día en general trato de que mi mente gire en relación a las cosas que Él me llama, que yo pueda descansar de mi labor cotidiana de un casado y pueda disfrutar de un santo reposo. Son cosas diferentes. Muy diferentes. Seguimos. Sí. También para tener en cuenta, creo yo, que tengo que pensar de que podría tratarse de un hermano inmaduro, También. tenerle paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces somos producto de juzgar el actuar del hermano y no sabemos, a lo mejor él no está recibiendo, no está entendiendo, no tiene tanto conocimiento al respecto. Y ahí va a entrar lo que estamos diciendo, de acercarte, de estimularte, de aconsejarte. Lo ideal nomás es que esa inmadurez no se prolongue más demasiado tiempo. Porque hay un margen para la inmadurez, ciertamente está comenzando la fe. Pero ¿qué le va a reclamar después Pablo a los corintios? O a los hebreos, que algunos de vosotros ya 20 años debería ser ya maestro y sigue siendo unos 6. Tardo para oír, ¿verdad? Después, yo le tenía que haber dado ya vianda, ustedes quieren seguir con la lechita. Dale fuerza, vamos, ya. Pero también en ese caso vemos que él estimulaba, él guiaba, él enseñaba, lo que dijo el hermano, la importancia ¿verdad? De que esas cosas se enseñen. Totalmente. Bueno, es algo que traemos de fábrica. Al mismo tiempo también, importante lo que dijo el hermano, que muchas veces los desánimos que están ahí, no te das cuenta que eso de exhortar uno a uno, estimular uno a otro, pues muchas veces son nuestros propios pecados, nuestras ansiedades, el afán de ti, todo eso es lo que te desanima, que al final si buscamos literalmente esa comunión uno con otro, ahí que decir que te anima. Y pues, Entonces, ciertamente hay un margen para la inmadurez, claro que sí. Pero así como ese niño, volvemos al mismo tiempo, ese recién nacido, no le podemos pedir que gatee, sí debemos esperar que quiera tomar leche.
Entonces, tiene que haber destellos de un deseo realmente de seguir creciendo. Hay salud, si hay vida, finalmente, ¿verdad? Claramente va a desear la leche espiritual para que fluya. No inesperada. ¿Y qué dice? Pero cuando hay salud, lo que se espera que esté. Si hay salud. Porque puede ser que esté enfermo durante el lugar del pecado y no se siente muy exhortado constantemente. Y eso mismo también. Es porque está el pecado, ¿sí? Pero si hay una salud en medio del pueblo, justamente toda esa armonía que estamos viendo, que es caracterizada y que vemos de los seguidores de Cristo, en esto no se da mucho visible, hay unidad entre nosotros. Entonces, eso mismo también va a generar esa sanidad al que viene. Totalmente. Totalmente. Muy bien, seguimos. Página 18. Únicamente cuando estamos unidos espiritualmente a Cristo, por la fe, estamos unidos al cuerpo invisible y universal de Cristo. Por eso, hay un solo cuerpo invisible y universal de Cristo, en el cual se entra al estar espiritual y personalmente unidos a Cristo, la cabeza de la iglesia por medio de la fe. Tal y como lo afirmó Calvino. La iglesia es llamada católica o universal porque no podría haber dos o tres iglesias a menos que Cristo se separe, lo cual es imposible. Pero todos los elegidos están tan unidos en Cristo que al depender de una sola cabeza, también crecen juntos en un solo cuerpo, estando unidos y entrelazados como lo están los miembros de un cuerpo. Son verdaderamente uno, ya que viven juntos en una misma fe, esperanza y amor y en el mismo espíritu de Dios. La fe no solo nos ha unido a Cristo, sino a todos los que también están unidos a Él. ¿Qué frase? Subraya eso. La fe no solo te une a Cristo, sino que también te une a los que están unidos a Él. Por eso es que no puedes decir, yo no necesito de la iglesia para tener comunión con Cristo. Porque si estás en comunión con Cristo, vas a estar unido también con los miembros de su cuerpo. Lo que dice, estaba paseando, primera de Juan, no me acuerdo qué decir el versículo, que dice, los que son de Dios aman a los que han sido engendrados por Él. Es decir, como que tener el mismo espíritu que se une por su coyuntura al mismo Dios. Lo que dijo Karim hace una vez, una frase, no pretendas tener a Dios como padre si no le tienes a la iglesia como madre. Total. Totalmente. Y otro tema de nuestra es que la implicancia del deseo fluye porque yo le amo a mis hermanos porque es la misma preciosa sangre que le limpió, la que limpia a mí. Entonces, ¿cómo yo aborrecer a mis hermanos y no querer tener comunión? Inclusive, solamente dentro de la iglesia es que puede haber comunión de diferencias de clases sociales. Solamente donde un multimillonario puede estar al lado de un mendigo, un creyente, ambos. Amén. Eso no se da. Eso es la riqueza de la iglesia. Por eso no existe iglesias segmentadas. No puede haber, quizás de la reír, pero es así. No hay iglesia para rockeros, no hay iglesia para raperos, no hay iglesia para hippies, no hay iglesia para mujeres liberadas, no hay para motoqueiros. Ustedes se ven, pero hay, con vergüenza les digo, años 2003, 2004, formé parte de una congregación de metaleros cristianos y la iglesia, la alabanza era heavy metal. Todos así moviendo la cabeza y todo. ¿Y cuál era el punto ahí en cuestión? Nos vamos porque demasiado pega la alabanza. De la predicación, olvídate, era 10-15 minutos y terminó, pero después ya buscábamos otra vez la batería y la guitarra, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces con esos que no tienen ese gusto musical? La riqueza de una iglesia está que el pobre, el rico, el ilustrado, el ignorante, el hombre, la mujer, el anciano y el niño, todos se enriquecen mutuamente, de tal manera que la fortaleza del joven contagia al anciano y la sabiduría del anciano influye en el ímpetu del joven. ¿Sí? Inclusive yo creo que eso es muy importantísimo, ¿no? Porque generalmente muchas iglesias, que los jóvenes entre los jóvenes. ¿Y qué vas a caer en madurar haciendo que están constantemente con un adulto? Totalmente. Sin embargo, cuando eso se
se va a esperar. Sí. Entonces, está mal que sea una reunión para jóvenes, por ejemplo. No está mal. Pero no me diga que esa reunión de jóvenes va a estar liderada otra vez por otros jóvenes. Está el pastor, un hermano adoptado, un diácono, de otra familia. Estemos apoyando a esos hermanitos, a esa hermanita, porque ellos están en una etapa donde necesitan sabiduría, necesitan inclusión. ¿Y qué le va a enseñar a un joven sin experiencia a otro con menos experiencia? Entonces, la riqueza de la iglesia es que podemos nutrirnos uno al otro de diferentes clases sociales, gustos, etc. En el cuerpo de Cristo no hay división entre judío y gentil, rico y pobre, así como tampoco entre hombres y mujeres. Todos somos uno en Cristo Jesús. Esta unidad no es solo en identidad, sino en la vitalidad de la vida espiritual. Si la iglesia es segmentada, hermano, no es vital, no tiene vida, no es realmente iglesia. Cristo es la vida de todos los que creen. Sin embargo, la vida de cada creyente la vida que cada creyente tiene en Cristo es la misma que comparten todos los creyentes. Esta vida en común une a todos los cristianos en una sola familia espiritual. Entre los atributos de la iglesia, según Francis Turretin, el primero es su unidad, que fluye de su naturaleza. Pues siendo una sociedad santa y un cuerpo místico que abarca a todos los elegidos unidos en el vínculo mismo de espíritu, fe, amor entre sí con Cristo, debe tener necesariamente una cierta unidad por la que todos los miembros puedan estar mutuamente entrelazados. Sproul señaló que una de las realidades más preciosas de la fe cristiana es la unidad que une los corazones y las almas de cada cristiano, no solo con Cristo, sino también entre sí. Sproul explicó que aunque estar en Cristo es intensamente personal e individual, nunca es individualista. Todo individuo que está personalmente unido a Cristo está al mismo tiempo personalmente unido a otra persona que está en Cristo. ¿Qué te dice esto? No existe una relación privada con Cristo de manera exclusiva. Claro, vos tenés que tener tu tiempo devocional, vos solo ahí con el Señor, sí. Pero eso no significa que vos no necesites de la comunión con todos los demás. Entonces, no hay lugar para el individualismo. Cada quien para sí, Dios para todos. No, eso no existe. La unidad, dice, por esta razón, James Bannerman, en su clásico libro sobre la iglesia, afirmó: todo individuo que está personalmente unido a Cristo está al mismo tiempo personalmente unido a toda otra persona que está en Cristo. Y la idea primordial de la iglesia, tal como se expone en la Escritura, es incuestionablemente la de un cuerpo de hombres unidos espiritualmente a Cristo y como consecuencia de esa unión, unos con otros, como son uno con Él. Como son uno con Él. Cuando yo no asisto a la congregación, ¿qué es lo que estoy diciendo? Necesito la iglesia. Para aclarar más, cuando no asisto consecutivamente, obviamente va a haber alguna vez que está enfermo, vino un raudal, no puede salir de casa, no sé, algún trabajo, fuerza mayor, pero en línea general, vos podés asistir y no asistir, ¿qué está diciendo? Yo no necesito de la iglesia. Y ahí, hermano, podemos decir, entendiendo ya eso, de que somos parte al mismo tiempo que al venir a la fe en Cristo, somos unidos al cuerpo. Ahora es en la libertad que tenemos, es buscar con quien realmente acuerden andar. Claro. Eso sería ya lo que está de acuerdo a la comprensión que tenés, Un segundo paso ya, ¿verdad? Si es confesional o no, si tiene los mismos distintivos, no, etcétera, etcétera. Sí. Después también hay la importancia del entendimiento congregacionalista, para que justamente generalmente es más fácil camuflarse en medio de una multitud donde no hay una
función en la recepción de los nuevos miembros de una congregación? De la iglesia, conjunto. Pastores y miembros. Pero si es una atribución de la iglesia la recepción del nuevo miembro, ¿qué implica eso? Tienes que involucrarte en la vida de esa persona para poder decir, tiene fe, es regenerado, tiene testimonio y verdaderamente está dando pasos concretos de un auténtico hijo de Dios. Pero si no conozco, ¿cómo le puedo recibir? O sea, ahí entra lo que dice el hermano Johnny, ¿verdad? Si yo estoy en una iglesia donde no es una atribución de la membresía recibir, recepcionar a un nuevo miembro, sino que simplemente es levantar la mano, lo que fuese, quizás porque hay demasiada calidad de esa familia que ese tiempo está viviendo, entonces vamos a meterle dentro de la congregación, entonces ahí no hay una iglesia en donde la membresía ya establecida se involucra. Y como yo no quiero que la gente se involucre en mi vida, voy a buscar una iglesia donde eso no sea una marca. Entonces, es importante que vos estés en una iglesia donde de tanto en tanto te pregunten qué tal, cómo está tu tiempo devocional y cómo está tu tiempo de oración. Si le pregunto a tu esposa cómo vos te estás manejando con ella, ¿qué me va a decir? Si le pregunto a tu esposo, también. Si le pregunto a tu hijo, pero obviamente en una iglesia ya demasiado grande, y no queremos satanizar el hecho de que la iglesia sea grande, porque dejaremos de lado muchas iglesias sanas que tienen, qué sé yo, más de 1000, 2000 miembros, pero el punto es, si no hay posibilidad de que tengan un seguimiento pastoral y cierto seguimiento de la congregación, entonces va a ser mucho más fácil para la persona membretarse en una iglesia donde no va a tener que rendir cuenta. Y eso es lo que no queremos rendir cuenta. Sí. Hermano, porque realmente a mí me ayuda demasiado que yo ni me haga pregunta, Víctor me haga pregunta. O le pregunté a mi esposa, pero lo que tal se trata de responder. Entonces, ella le va a decir la verdad que era muy alto. Entonces, el hermano ya tiene, ya tenemos que hablar y que tratar. Sí. El verdad le dijo, pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros en la iglesia vamos a ser prudentes. Entonces, vos querés preguntarte, pero que acaba de ser de un matrimonio. En lugar de haber sido sincero y tener a alguien que va a velar por ti, por tu alma, por lo hermano, y nada de eso se da un contexto de membresía sana, donde vos puedes tratar. Y eso nosotros necesitamos siempre practicar juntos. Y ahora una madurez es hablar. Después El fin de decir que porque el fin de la pregunta, quiero mirar a que el hermano me había sido tal cosa. no, claro. Estamos realmente caminando juntos y sanar. ¿Cuál es el fin de una disciplina bíblica? ¿Cuál es el fin del objetivo? La oración. La restauración. No es simplemente, te dije y luego vos estabas en tal pecado. Por tu culpa luego estás pasando por eso. ¿Verdad? No es ese el punto de disciplina, sino sí, pecaste, sí, arrepentiste, volvé y si querés volver, acá estamos para aculparte. ¿Verdad? Muy bien. La unidad visible de la iglesia local. La unidad visible, ya que la iglesia está formada por el pueblo de Dios que ha sido unido espiritualmente, los miembros individuales son llamados a congregarse. ¿Qué te está diciendo esa frase ahí? Antes de continuar. Si estás unido espiritualmente, dice, los miembros individuales son llamados a congregarse. Cuando vos te congregas, estás reflejando, escúchame, cuando vos buscas congregarte, estás reflejando que algo espiritual en vos ha ocurrido. Necesito repetir eso. Cuando vos te congregas, estás reflejando que algo ha ocurrido en tu interior y por eso que te congregas. No tiene que ser forzado por nadie. Esta unidad invisible y espiritual, como veremos en el capítulo 3, impulsa interiormente al pueblo unido de Dios a congregarse voluntaria y alegremente en las iglesias. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva a congregarte aquí
en sol y de gloria. ¿Qué es lo que te motiva a congregarte? Sí, es muy bueno, son muy buenos casos. Sí. En el caso de personas que tienen hijos o adolescentes que traen de forma impuesta también, o sea, te vas a ir porque son niños y tienes que ¿Cómo es que se llama tu hija, Sofi? Sol. Sol. Cuando Sol esté en primer grado, ¿verdad? Y una mañana te diga, mami, no me quiere en la escuela. No, ¿qué va a hacer? Le va a decir, sí, mi hija, vení, vamos a venir un poquito juntas acá, porque no quiero traumarte, ¿verdad? Eso vas a hacer, porque se pagando una cuota mensual. me decía un colegio público. ¿Qué antepones ahí? Te tengo que dar una respuesta entonces. ¿Qué dijiste? Tengo que anteponer su bien antes que darle el gusto. Tengo que anteponer su bien espiritual antes que su pecaminosidad. Nosotros no siempre, nosotros como adultos no siempre queremos ir a la iglesia también. Y no siempre estamos motivados, apasionados para ir a la iglesia, pero es lo que necesitamos en nuestra liberación. Si tu hijo no quiere venir a la congregación, pero todavía come el bulle y tiene una pieza bajo el techo que vos le estás proveyendo, viene que le guste o que no le guste contigo a la iglesia. Ahora, el día que él dé un paso afuera y se independice, él hace lo que se le antoja, cuando él ya se. Pero mientras esté bajo tu techo, acá se hace lo que yo digo. Lo que yo digo es no vamos a la iglesia. El duro no va a ser blandito, el mundo no va a ser blandito con esa persona. No va a ser. Entonces, mientras esté con nosotros, y puede venir obligado, sí, pero es lo que necesita. Fue la autoridad que Dios puso encima de él. El tema es que Eso tiene que entender el chico y tiene que entender vos como papá. El niño tiene que entender que Dios puso a sus padres como un reflejo de la autoridad delegada por él en sus padres. Y vos como papá tenés que entender que vos sos la autoridad que Dios te dio para dirigir, nutrir, disciplinar, fortalecer, instruir a tu hijo. Porque hermano también no es nada como que ya lo toma 20 años que está todavía bajo tu casa. Eso significa inclusive que ya gente bien chiquito, tienes que dar cuando alguien nacer bebé oye, no tiene una ciudad de verdad. Hasta esas cosas implica así desde pequeño, pues, prácticamente, porque generalmente por causa de la caída, queremos desacatar la autoridad, ¿verdad? No nos gusta la autoridad. No nos gusta la autoridad. Y hermanos, nosotros como miembros de la iglesia tenemos que ser diferentes, como cristianos tenemos que ser diferentes. Si no me creen, váyanse a un shopping o a un supermercado o a un lugar que sea. Cada vez hay más padres dominados por sus hijos. Lo que el hijo dice se hace. Y empieza a patalear y empieza a hacer su show. Ay, fulanito, no, ay, la visita. Venga. Si es necesario, si le advertiste, obviamente, ¿verdad? Tampoco le da de primero una advertencia, mira papá, esto no está bien, no te voy a tirar, no porque vos me llores en el súper, yo te voy a comprar. Cuando yo te digo, pero mientras tanto no. Una vez, 2 veces, y como te prometí, debo cumplir. No apartes de tu hijo la verdad. Porque después, no es un versículo bíblico, pero árbol que crece torcido no lo da de merecer. Ya es difícil, ya es tronco, ya así nomás no vas a poder orientar. Y nosotros tenemos que ser diferentes en esa área también.
nosotros debemos ser diferentes en esa área también. Impresionante. ¿Cuál es la reacción? Yo solo ver. Empieza a patalear la criatura. Mi hijo no haga esto. Mi hijo no haga esto. No, una fulanita. Bueno, toma. El demonio. No. Aquellos que tienen comunión y compañerismo con Cristo Jesús no pueden evitar tener comunión y compañerismo uno con otros. Es la unidad invisible del alma con el Cristo invisible lo que mueve a los creyentes que viven en un cuerpo físico a unirse externamente en asambleas visibles y locales. La iglesia local es simplemente la expresión externa de una unidad interna que los creyentes tienen unos con otros. Esa frase es subrayar y memorizarte y repetir. La iglesia es la expresión, la iglesia local es la expresión externa de la unidad interna que tengo con Cristo. ¿Por qué busco la iglesia? Porque es el reflejo de lo que pasó acá en el corazón de la mente, una transformación. Y en palabras no de Pablo, yo creo que eso de, al entender que este hermano bíblico, esta hermana, es un cristiano, tiene el Espíritu de Dios dentro de él, es que también a la vez vamos a entrar, como dice el apóstol, ¿verdad? Que vamos a tener como superiores a uno mismo, vamos a realmente, vamos a amar dentro de esa cultura que el mismo Espíritu nos ha unido. Así no es el principio que usa Pablo para las cosas, que es un coheredera. O sea que eleva tanto que siga en eso no honrar, no estimar que el Señor nos salvó. Y lo que estuvimos viendo ayer, vas a rendir cuenta en el día del juicio final, incluso cómo pastoreaste a tu esposa. Tremendo. Cómo pastoreaste a tus hijos. Ese fue el ámbito de la autoridad que se te delegó. Vas a ser juzgado por cómo, siendo vos hijo, te sometiste a la autoridad de tus padres, y así sucesivamente. ¿Verdad? Por esta razón, Cristo utilizó la palabra asamblea para describir su cuerpo. Esta palabra describe adecuadamente a la iglesia, ya que una de sus marcas distintivas es que consiste en personas que tienen comunión y compañerismo en un lugar. Por ejemplo, todos aquellos que Dios añadió a la iglesia continuaron reuniéndose mientras se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En consecuencia, el puritano inglés Benjamin Fitch afirmó: una iglesia de Cristo es una congregación de cristianos piadosos, creyentes, ¿verdad? Quienes, como asamblea establecida, se entregan al Señor y mutuamente, por acuerdo y consentimientos mutuos, conforme a la voluntad de Dios, y ordinariamente se reúnen en un mismo lugar. Los santos se reúnen no solo porque Dios ha unido sus corazones, sino porque ha diseñado a los creyentes para que sean interdependientes, es decir, se reúnen porque no pueden funcionar adecuadamente el uno sin el otro. Alguien me dijo: yo no necesito de la iglesia, yo tengo una relación 24/7 con el Señor. ¿Qué dicen los respecto? Somos interdependientes y no podemos funcionar fuera de la protección de la iglesia. Dios ha dotado a los cristianos de manera diferente con el propósito de que se necesiten mutuamente para su madurez espiritual. Aunque cada miembro del cuerpo de Cristo recibe de la cabeza su vida y alimento, están diseñados individualmente para contribuir al crecimiento espiritual de todo el cuerpo. Como explica el apóstol Pablo, de que en todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En consecuencia, la iglesia es un cuerpo unificado que está diseñado para crecer, pero solo en secuencia con el crecimiento de sus partes individuales, ya que funcionan juntos. ¿Qué está diciendo cuando vos no te congregas? Orgullo y autosuficiencia. Tú también estás diciendo que somos interdependientes. Vos no te querés congregar. Orgullo
e independencia. En otras palabras, Dios diseñó la iglesia de tal manera que cada miembro del cuerpo es codependiente. Al igual que en las partes internas de un reloj, cada miembro es necesario para que la iglesia funcione correctamente. Cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario para el crecimiento mutuo y la edificación del todo. Al igual que el loco no puede decir a la mano no te necesito, los cristianos no pueden decir que no se necesitan unos a otros. Intentar hacerlo solo es como si el pie se separara del resto del cuerpo y pensara que puede saltar al cielo por sí mismo. Los miembros se reúnen en asambleas locales para que los miembros puedan funcionar y tener compañerismo y comunión juntos. De ahí que la iglesia no sea solo santos individuales y desconectados, sino la comunión de los santos. Juan Calvino señaló, la comunión de los santos expresa lo que la iglesia es. Tal como se había dicho que los santos están unidos en comunión de Cristo con esta condición, que todas las bendiciones que Dios les otorga son compartidas unos con otros. Asimismo, el puritano William Dell resumió la naturaleza de la iglesia con estas palabras. La iglesia es la comunión de los santos, la cual es la comunión que los creyentes tienen entre sí, no en las cosas del mundo ni en las cosas del hombre, sino en las cosas de Dios. Porque así como los creyentes tienen su unión en el Hijo y en el Padre, así también ellos tienen su comunión. Y la comunión que tienen entre sí en Dios no puede ser sus propias cosas, sino en las cosas de Dios. Incluso en su luz, vida, justicia, sabiduría, verdad, amor, poder, paz, gozo. Esta es la verdadera comunión de los santos. Y esta comunión de los santos es la verdadera iglesia de Dios. Entonces, a la luz de este primer punto, podemos decir que la unidad de la iglesia debe estar establecida en función de la comunión que tenemos primeramente nosotros con Cristo, y porque tenemos una comunión con Cristo, vamos a buscar tener una comunión con nuestros hermanos de Cristo que son miembros del mismo cuerpo. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algún comentario? Sí. Y eso es lo que, no sé si conmigo, pero más adelante tienen que estudiar los fundamentos de las responsabilidades de la iglesia, teniendo como base el nuevo pacto. ¿Qué dice el nuevo pacto en Jeremías 31, 31 al 34? Que una vez que el Señor nos regenera, perdona nuestros pecados, nos da un nuevo conocimiento de Dios y escribe su ley en nuestros corazones. Ese hecho de que Dios escribe su ley en tu corazón es la habilidad y el deseo de cumplir su voluntad. ¿Y cuál es la síntesis del cumplimiento de la ley de Dios? Primero, la primera tabla, que es amar a Dios. Y la segunda tabla, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es fundamental que entendamos esto. Vos te congregas, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Vamos a ver el último punto por hoy, el punto 2, y después cerramos. Falta poquito, pero no sé qué tal, hasta la segunda. La iglesia es una comunión santa. La iglesia no es solamente el pueblo unificado de Dios, también es el pueblo santificado de Dios. Esta es la segunda marca esencial de la iglesia. De hecho, la razón por la que los santos están unificados es que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿El primero cuál fue? Comunión. Ahora, ¿qué tenemos? Santidad, ¿verdad? El pueblo redimido de Dios ha sido santificado en Cristo Jesús por la verdad de la palabra de Dios. El pueblo de Dios ha sido llamado a salir del mundo de las tinieblas del pecado y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Han sido lavados y santificados por la sangre de Jesucristo.
Por eso son una nación santa y un reino de sacerdotes que han sido consagrados por el Espíritu Santo al Señor. La verdadera iglesia es santa por su propia naturaleza. Como R.B. Kuiper afirmó, la santidad es la esencia misma de la iglesia. La santidad constituye la iglesia. La iglesia es sinónimo de santidad. ¿Por qué Kuiper asocia la santidad con la esencia de la iglesia? Porque esto es lo que es la iglesia, es santa. Kuiper añadió, la santidad no es un mero adorno que aumenta